famoso refrán dice que caras vemos, corazones no sabemos. En efecto, qué lindo sería vivir en un mundo donde la apariencia y la forma de ser de las personas fueran un solo concepto. Pero lo cierto es que hoy, en este mundo de internet y redes sociales, la brecha entre lo que somos y lo que aparentamos es cada vez más grande. Y esto es algo que le afecta no solo a usted, pero también a sus seres queridos. ¿Usted sabía que en promedio 7 de cada 10 usuarios de Facebook en Costa Rica brindarían datos personales a un desconocido? ¿O que 4 de cada 5 usuarios entre las edades de 15 y 25 aceptarían la invitación a un encuentro físico con un desconocido que nos contacta por Facebook? Así lo demostró una investigación de periodismo de datos realizada por 7 días en los últimos 2 meses. En el programa especial de hoy hablaremos sobre el poder de las apariencias y la debilidad que esto presenta para usuarios de redes sociales en nuestro país. Les contaremos todo sobre nuestra investigación, que muestra una alarmante realidad nacional que ahora nos permite conocer de cerca la población promedio de usuarios de Facebook en Costa Rica. Todo esto con el objetivo de generar conocimientos sobre los riesgos a los que nos exponemos en redes sociales y las medidas que debemos tomar al utilizarlas para protegernos y evitar convertirnos algún día en víctimas. El mundo evoluciona. Cada vez más utilizamos la tecnología y el internet en nuestras vidas cotidianas. El fácil acceso que tienen los menores de edad a dispositivos móviles, computadores o internet hace que cada vez más jóvenes utilicen esta tecnología. El 12 de septiembre de este año, 7 días transmitió un reportaje sobre el nuevo fenómeno criminal que tienen las autoridades en alerta. El auge en delitos que se cometen, donde el contacto inicial entre la víctima y el delincuente es una red social. Detectamos una cantidad de más de 3.000 casos asociados con la herramienta Facebook y las denuncias que estamos recibiendo en el organismo de investigación judicial. Los victimarios utilizan perfiles falsos para proyectar una imagen más llamativa hacia sus víctimas. Todo inicia con una solicitud de amistad y a partir de ahí empiezan a interactuar y a ganarse su confianza con el fin de extraer información vulnerable y luego tener un encuentro físico con la víctima. De esas una gran cantidad estuvo relacionada a delitos sexuales. Y algunos de esos delitos sexuales ya fueron violaciones concretadas ya físicamente y reales. También hemos tenido extorsión, que es un tipo de extorsión sexual, pero además pueden también citarse para el robo de un carro, por ejemplo, en caso de que la persona esté vendiendo, o para obtener información simplemente que les permita luego cometer delitos como robo de vivienda, etc. Vamos a hacer la dinámica que vamos a utilizar, es que yo ahorita no las hago. Así fue como 7 días asumió el reto de investigar este fenómeno tan importante para nuestro país. Y lo hizo con la asesoría de especialistas y con el visto bueno de las autoridades para asegurar que el resultado final sirviera como una plataforma válida de conocimiento, como una fuente de información para las autoridades, los académicos y los ciudadanos. De lo que nosotros queríamos obtener es qué tanto puede la población aceptar un encuentro final físico, ¿verdad? Que es lo que nosotros tenemos como principal problema, pues ahí es donde se materializan la mayoría de los delitos. Saber cómo se comportan los victimarios o qué tipo de víctimas son más vulnerables a este tipo de delito para poder prevenirlo. Para la investigación se crearon 2 perfiles con identidades diseñadas específicamente para este experimento. Nosotros lo que queríamos era analizar un fenómeno lo más cercano a la realidad. Al imitar el modo de operar de un victimario, podríamos medir y analizar el comportamiento de potenciales víctimas. Los 2 perfiles enviaron más de 600 solicitudes de amistad a una muestra previamente establecida, de manera que pudiéramos estudiar y medir cada etapa del proceso. De forma en que se aceptara la solicitud y se conversara, de ahí extraímos datos sensibles y posteriormente la cita, por lo que nosotros queríamos ver también el tiempo en que tomaba el obtener todos estos datos y concretar una cita. El tiempo en que responden,
quiénes responden, quiénes no responden. Seleccionamos un equipo de especialistas que pudieran brindarnos asesoría desde sus campos de trabajo a lo largo de la investigación. El proyecto también contó con ayuda de voluntarios seleccionados para administrar los perfiles bajo la supervisión de los coordinadores y para documentar los resultados de cada etapa en nuestra base de datos. Por eso nos tomamos el tiempo de redactar un código de conducta, un protocolo en la utilización de esos perfiles falsos. Una vez definidos los detalles finales, era hora de darle vida a nuestros 2 perfiles investigativos, con el fin de acercar sus identidades a la realidad costarricense. Escogimos personas en el rango de edad de las víctimas también que queríamos accesar, de forma que no fueran intimidantes para las personas con las que queríamos interactuar. Entre los perfiles que nosotros creamos y el perfil de un delincuente no van a haber muchas diferencias, principalmente porque utilizamos esas tendencias como la base a partir de la cual construir una historia. Lo normal es que los delincuentes suplanten una identidad o utilicen un perfil falso. Nosotros evitamos cometer la suplantación de identidad a través de imágenes donde le modificamos la apariencia a la persona que nos había autorizado para utilizar su imagen. Digamos que es un diminutivo de Carolina. Y ella tiene unos 18 años. Entonces eso hace que ella esté subiendo constantemente fotos a Facebook. Con la ayuda de 2 actores, le pusimos un rostro a cada perfil por medio de un proceso de transformación. Logramos crear los 2 personajes que llegarían a convertirse en Nina. Les hicimos varias sesiones de fotos para reforzar elementos básicos sobre sus vidas. Y tener suficiente contenido para mantener los perfiles activos durante las 5 semanas de investigación. Para Justin escogimos un nombre que fuera común, de un apellido común, una figura que no representara o que no intimidara a las posibles víctimas, de un lugar en San José, que es un cantón altamente poblado, y con pasatiempos y algunas fotos que permitieran dar la idea de que es una persona común y corriente de nuestro país. Justin es un chico súper sociable, es un chico que le encanta conocer gente, que le encanta conocer lugares, él no tiene límites, él le encanta hacer deporte, que está súper de moda. Justin tenía que ser versátil, Justin tenía que ser adaptable a la persona con quien hablara. Una chica, un personaje ficticio que tiene 19 años, ¿verdad? Que le encantan los animales, que es súper social, le encanta salir con sus amigos, pero aparte de esto, es una persona que pasa por indefensa. Estudiaba, publicaba fotos, compartía enlaces, no representaba ningún tipo de amenaza y tampoco se utilizó ni vestuario ni vocabulario vulgar ni ofensivo. Eso también con el interés de demostrar que no necesariamente tiene que ser una persona muy expuesta, ¿verdad? Físicamente muy expuesta, para que igual aceptaran la invitación. En este momento lo que vamos a hacer es abrir los perfiles. Lo único que se ocupa para abrir el perfil sería un correo electrónico e ingresar la información de los números. Empecemos entonces. Importante que va a quedar plasmado lo fácil que es abrir una cuenta en Facebook con información que perfectamente se puede inventar, que es lo que están utilizando actualmente los delincuentes, ¿verdad? Cumplen con el objetivo de darle un poquito de credibilidad
a la cuenta investigativa para que desde el inicio tuviera algún tipo de participación. Además, nos aseguramos de que, para los que prestaran atención a los detalles, fuera fácil identificar que los perfiles principales no representaban a personas reales. Las personas podían ver que los perfiles eran recién creados. Se decía que la persona había tenido un incidente del por qué tuvo que cerrar su cuenta principal. Sin embargo, en Google no había ningún rastro de esa cuenta. Tampoco, si verificaba con el registro, podía encontrar a la persona. Entonces estábamos ante un perfil falso, un perfil que las personas podían darse cuenta que era inventado. La muestra representaba al usuario promedio de Facebook en Costa Rica, hombres y mujeres entre los 15 y 25 años. Estas edades también coinciden con la información que se tiene sobre las víctimas de este tipo de delito en nuestro país. Diseñó un experimento social para investigar las conductas detrás de la nueva generación de delitos que se suscitan por medio de Facebook y para medir qué tan vulnerables son los usuarios costarricenses ante este fenómeno. La recolección de datos se documentó en 3 etapas. La respuesta de usuarios ante la solicitud de amistad de un perfil desconocido sin tener amigos en común. En la segunda etapa evaluamos la reacción del grupo que aceptó la solicitud cuando el perfil desconocido intentaba iniciar una conversación con ellos. Por medio de estas interacciones medimos cuánta información personal estaban dispuestos a compartir con el perfil. Por último, documentamos las respuestas de estos usuarios cuando el desconocido los invitaba a verse en persona. Según los datos recolectados en la primera etapa de la investigación, 1 de cada 3 personas que recibe una invitación de Facebook de un desconocido, con lo cual no tiene amigos en común, acepta. Este comportamiento es el mismo en ambos sexos. Para ponerlo en perspectiva, imaginemos que vamos en un bus como los que se utilizan en Guadalupe o La Uruca. En este bus tamaño promedio, con una capacidad para 48 pasajeros sentados, al menos 16 de ellos aceptarían la solicitud de amistad de un perfil que no conocen y con el cual no tienen amigos en común. Es decir que, si usted es un pasajero en ese bus y mira a la persona sentada a su lado, a la persona en el asiento de adelante o a la persona en el asiento detrás del suyo, puede dar por seguro que al menos una de estas personas, incluyéndolo a usted, habría aceptado una solicitud de este tipo. Usted, cuando acepta a un desconocido, usted le da privilegios que solo deberían tener los amigos. Por lo tanto, le da acceso a información que de otra forma no podría tener. Significa que las personas aceptan indiscriminadamente la solicitud de amistad que le llega. No se toman el tiempo de revisar si son personas que tienen amigos en común. No se toman el tiempo de revisar si tienen un lugar de residencia, por lo menos que se acerque al próximo al que ellos viven. Un poco lo podemos explicar por nuestra cultura, por nuestra forma de ser costarricenses, en donde somos, de alguna manera, pura vida. Es una frase que resume nuestra amabilidad, nuestra cercanía con las demás personas. La ideología, la cultura del tico es de, le pasó a la muchacha las noticias, pero no me va a pasar a mí. Eso le pasa a otras personas. Ah, qué tonta, se confió, pero no se ponen en el lugar de esa persona a analizar cuántas personas tiene uno en el perfil que no conoce. También medimos los datos del grupo que rechazó la solicitud de amistad y lo que nos dice esta cifra es que 1 de cada 6 personas rechazan la solicitud. Ya que son las personas que sin conocer información de ese perfil y sin tener amigos en común, lo notaron y rechazaron, que más bien era la conducta que nosotros esperábamos y que el dato lamentablemente fue muy bajo, pero aún así tuvimos esa luz de esperanza. Más allá de las medidas de aceptación y rechazo, descubrimos tendencias muy interesantes dentro del grupo que aceptó la solicitud, como por ejemplo que el 80% de los usuarios aceptó en 24 horas o menos. Estamos pendientes de las redes, indistintamente del lugar, porque sí se contactó gente de muchísimas áreas del país. Indistintamente de eso, estamos conectados, es decir, chequeamos las redes sociales al menos una vez al día y resolvemos y respondemos de una vez. Al analizar el grupo que aceptó la solicitud del mismo día, notamos otra tendencia, que en promedio estas personas tenían alrededor de 2.600 amigos en Facebook, una cantidad muy superior de una persona de 25 años, por ejemplo.
Para tener un punto de comparación, nos dimos la tarea de sacar un estimado de los amigos que tendría una persona con la edad máxima de nuestra muestra, basado en todas las personas que, a lo largo de su vida, podría llegar a conocer. Primero, considerando que esta persona es parte de una familia de 5 miembros, donde padre y madre tienen a su vez 4 hermanos, cada uno con 3 hijos, sumándole las parejas sentimentales respectivas y hasta el tercer grado de consanguinidad, la persona conocería a unas 125 personas en este periodo. Suponiendo que haya estado en un centro educativo público hasta 6º grado y que todos los compañeros fueran diferentes cada año y que cada grupo haya sido de 25 estudiantes, en este periodo conocería a 150 personas. Considerando que también haya cursado 6 años de secundaria en un colegio técnico y que en cada año tuviera un grupo diferente de 25 compañeros, en este periodo conocería a otras 150 personas. Si esta persona cursa 5 años de universidad en una institución privada, donde los periodos son cuatrimestres y lleva el bloque completo de 5 cursos, donde ninguno de ellos tuviera los mismos compañeros y que en cada curso hubieran 20 personas, al terminar su carrera habría conocido a un total de 300 personas. Suponiendo que esta persona se haya graduado de la universidad a los 22 años, inmediatamente haya conseguido empleo, tendría unos 3 años de trabajar, presumiendo que haya tenido un trabajo diferente por año y que en cada uno haya conocido a 50 personas, en este periodo acumularía a 150 personas más. Por último, si la persona realiza alguna actividad extracurricular por un periodo de 5 años, donde como compañeros tenga un promedio de 20 diferentes por año, conocería a 100 personas más. O en el caso de que no realice ninguna actividad extracurricular, podrían considerarse con este mismo número a las amistades con vecinos o amigos del barrio. Tomando todos estos números en cuenta, la suma de personas que pudo haber conocido hasta los 25 años de edad da un total aproximado de 975 personas, asumiendo que los tiene a todos de amigos en Facebook. Suponiendo que a todos ellos los tuviera en la red social, vemos que la cifra que encontramos es alarmante, pues casi que triplica lo que nosotros hemos encontrado con esta estimación. Tomando este número en cuenta y comparándolo con el promedio de 2.602 amigos que tienen los usuarios que aceptaron la solicitud en 24 horas o menos, notamos que esta cantidad de amigos es alarmante. Es más, la cantidad promedio de amigos que tienen estos usuarios en Facebook equivale a la población de cada uno de los siguientes distritos: San Antonio de Puriscal, Quebrada Grande de Tilarán, Llano Bonito de León Cortés, San Carlos de Tarrazú y Brasil de Santa Ana. Un ser humano, indistintamente de su nivel socioeconómico, lugar de residencia, etnia, cultura, tiene la necesidad de tener cierta aprobación social, de pertenecer a algo más grande. En este caso, las redes sociales vienen a brindar ese espacio de pertenecer a algo más grande, a un grupo, en donde tiene que haber cierta aprobación, y envía otras tantas solicitudes que sabemos que en Costa Rica van a ser aceptadas muy rápidamente, y de esa manera vamos satisfaciendo la necesidad de aceptación social que todo ser humano tiene. El gran problema es qué hacemos con toda esa gente que tenemos conectada y que realmente no conocemos. Eso es donde radica el mayor riesgo. Una vez que los usuarios aceptaron la solicitud, ¿cómo reaccionaron cuando el perfil desconocido intentó entablar una conversación con ellos por medio del chat? Inicialmente se les envió una invitación de amistad. Cuando ya esas personas aceptaron la invitación de amistad, se empezó a entablar una conversación que iba seguido de un mensaje usual, un hola, un cómo estás. Tuvimos bastantes casos que nos contaban la vida, no necesariamente eran ya las preguntas en sí de lo que hacían o qué les gustaba hacer. Nos contaban: fíjate que tengo una hija, vivo aquí, vivo con mis papás, vivo con mis abuelos, mis papás viven fuera del país, entonces yo vivo aquí solo. No solo ponen en riesgo a esa persona, sino también a su núcleo familiar, al igual que otras personas nos decían cómo estaban compuestos su núcleo familiar. Creen que por estar detrás de una pantalla, por estar distanciados, tal vez a kilómetros de distancia, no me va a pasar a mí. Según los datos recolectados durante esta investigación, 7 de cada 10 personas brindan datos personales por meses
Messenger a un perfil desconocido que los agrega en Facebook y les comienza a hablar. Tratamos de escoger datos que normalmente los delincuentes están buscando para cometer toda clase de delitos. Datos que permiten identificar dónde vivimos, qué hacemos, con quién vivimos, cuál es nuestra condición de vida, cuáles son nuestras rutinas, hobbies, pasatiempos. Intencionalmente propusimos variables que desde la óptica de investigación policial podrían ser sensibles. La compasión es importante para el delincuente porque con esto crean un perfil de la víctima para saber cuáles son sus posibles ingresos. Los pasatiempos, por ejemplo, nos da temas de conversación que nos permite hacer empatía con la persona, lo que ubica en tiempo y espacio a una víctima para un posible victimario. Esta investigación encontró que 7 de cada 10 usuarios brindan datos sobre su ocupación o el uso de su tiempo. De este grupo, 3 de cada 5 usuarios indicaron que eran estudiantes. 3 de cada 5 personas le dicen a un desconocido, por medio de Messenger, el lugar donde viven. Casi todos los usuarios lo hicieron el mismo día que iniciaban la conversación. Para esta variable detectamos una tendencia interesante. De los usuarios que brindaron este dato, se tuvo representación de todas las provincias. No encontramos diferencias significativas en cuanto a área rural y área urbana. En ese sentido, Costa Rica, justamente por lo pequeño que es y por tratarse de un ambiente muy globalizado, ahí compartimos símbolos, compartimos lenguaje, compartimos conocimientos y formas de hacer las cosas sin mayor diferencia entre lo rural y lo urbano. Al preguntar sobre la composición del núcleo familiar y los familiares con los que actualmente viven, 6 de cada 10 usuarios respondieron y brindaron este tipo de dato. De ellos, más de la mitad lo hizo en 24 horas o menos. Esta información puede ser utilizada por delincuentes para someter a la víctima, amenazando con perjudicar o atacar a sus familiares si no cumple con la solicitud del victimario. La rutina de una persona brinda suficiente información para que un posible victimario pueda ubicarlos en tiempo y espacio. La mitad de los usuarios brinda este dato y 6 de cada 10 de ellos lo hacen en 24 horas o menos. 2 de cada 4 usuarios brindaron este dato y la mayoría lo hizo en 24 horas o menos. Al establecer una conversación con un desconocido, todos son riesgos, porque uno nunca sabe cuál es la agenda que tiene esta persona para comunicarse con usted. Las personas están dando la información personal en un tiempo muy corto a una persona desconocida por medio de redes sociales. Primero, que Costa Rica no ha pasado aún un proceso tan violento como se ha ocurrido en países muy cercanos, México y Colombia, en donde la información personal que se hace pública es utilizada de muchísimas maneras para hacer daños, para obtener ganancias, para extorsionar, para secuestrar, en fin, cuestiones sumamente violentas que otros países de la región sí han sufrido. Entonces, primero nos dice que tenemos esa confianza histórica justamente porque aún no vemos muchas manifestaciones similares a la región. Empatía y su confianza, todo con el fin de que hacerse una invitación para verse en persona. Nuestro objetivo general de la investigación era determinar la cantidad de personas que aceptarían un encuentro físico con un victimario, con un perfil de un desconocido, sin información y sin amigos en común. Este tal vez es el dato más revelador desde mi punto de vista, pues obtuvimos un 83% de las personas a las que se les invitó a tener este encuentro una aceptación. En otras palabras, encontramos que 4 de cada 5 personas que compartieron información por medio de un chat con un desconocido también accedieron a verse, tener un encuentro físico en 4 días o menos. Que cabe la importancia de resaltar, no se conocían y no tenían amigos en común. Lo que yo esperaba cuando inició esta investigación era que tal vez el 10% de las personas a las que se les invitaba a verse con un desconocido le iban a aceptar. Y eso era un número altísimo, porque si empezamos a ver un delincuente tratando de mandar solicitudes por miles, el 10% serán cientos de personas. Pero ¿qué pasaría cuando 4 de 5 personas están aceptando verse con un desconocido? Nos hace inferir que las personas están necesitadas de interacción y utilizan las redes sociales para suplir estas necesidades. Tenemos en la muestra personas de 15 años para arriba y eso significa que las personas de nuestra muestra también acceden a este tipo de encuentros sin supervisión. Deja ver que todavía no tenemos las previsiones necesarias para el autocuido
principalmente, y estamos muy expuestos. Sigue siendo válido el consejo de no hable con desconocidos, aunque se trate de un espacio virtual. Lo que nos hace suponer a las autoridades que debemos trabajar más en el tema de prevención de este tipo de delitos, pues desde instituciones como el OIJ históricamente se ha trabajado de manera reactiva. Sin embargo, vemos la necesidad de salir a conversar con la población y demostrar datos como estos para que sean conscientes de que son fenómenos que están sucediendo en nuestro país. Lo principal que tiene que tomar en cuenta una persona cuando abre una cuenta en una red social es utilizar las herramientas de privacidad. Lo que hacen las herramientas de privacidad es limitar el acceso a datos personales de personas que usted no quiere que lo vean. Los padres de familia tienen que ser responsables a la hora de asignar un dispositivo móvil a sus hijos, que estén atentos al uso que le dan, que estén atentos a las redes sociales, si es necesario compartir un perfil o si es necesario crear un perfil que sea amigo de su hijo para ver los movimientos que tiene. Es igual de importante poner la denuncia ante las autoridades, ya que muchas veces la información que puede brindar una víctima sobre un delincuente, aun cuando no se concreta el encuentro físico, puede ser suficiente para ayudar a las autoridades a identificar al victimario y evitar que le haga daño a más personas. Viene a ayudar mucho al conocimiento en general de la población de Costa Rica y del mundo. También nos ayuda a nosotros como OIJ, como institución, para establecer políticas o estrategias de prevención del delito. Lo que nos hizo fue acercarnos a la realidad de una manera muy concreta, muy práctica, sin perder la rigurosidad, sin perder el método, sin perder la ética y manteniendo en cuenta que siempre estamos trabajando con seres humanos. Este proyecto fue un reto muy grande para nosotros como equipo, porque no solo teníamos que ponernos en los zapatos de delincuentes, sino también teníamos que respetar el marco jurídico costarricense con todo lo que tiene que ver con nuevas tecnologías. Por eso el tema de nunca llegar a concretar en la realidad, en la vida real, uno de los encuentros, porque siempre procuramos no configurar ninguno de los tipos penales. Lo que realizaron los voluntarios se hizo bajo un estricto control de asesoría legal. Para el análisis de los datos es muy importante que se sepa que no se individualizó ninguna persona, ni se dan características particulares de las personas. Nunca se había hecho este tipo de investigaciones en nuestro país y esto nos está proporcionando datos reales, nos está proporcionando víctimas reales de nuestro país. Estos delitos ocurren con más normalidad de lo que usted se podría imaginar. Y lo peor es que la persona que te hace el daño puede andar por ahí libre, siguiendo el patrón que ha venido persiguiendo. Personas que la verdad no tienen la menor sospecha de que están siendo seguidas. Televisora de Costa Rica reconoce su responsabilidad como un medio de comunicación nacional de unirse al esfuerzo de las autoridades para informar a la población sobre esta problemática desde su plataforma mediática, con la fe de prevenir más casos asociados a este tipo de delincuencia. Por eso, también invitamos a todos los televidentes a visitar el sitio web que elaboramos para este proyecto. Ahí pueden navegar por las diferentes secciones de contenido para conocer más sobre cómo se llevó a cabo la investigación, incluyendo el proceso para la recolección de datos. También podrán repasar los resultados de la investigación, ver los detrás de cámaras de cada perfil, conocer el equipo que participó en el proyecto y hasta tomar un quiz para descubrir qué tan vulnerable puede ser su perfil de Facebook ante un ataque por parte de posibles victimarios. Lo pueden encontrar en la página de 7 días en teletica.com y compartirlo para ayudarnos a hacer conciencia sobre esta problemática nacional.